buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la primera sesión de 2022 del seminario Subjetividades, Ética, Género y Reflexiones Transdisciplinarias. Quiero darle la bienvenida, a nuestras invitadas se lo va a dar Emma, pero quiero darle la bienvenida a Emanuela Borsiquelo, que es nuestra coorganizadora de este seminario. Ya estamos cumpliendo nuestro 7º año de este seminario, entonces decidimos que ya le toca añadirle al nombre permanente y pues llevamos un tiempo siendo internacional, así que no lo vamos a nombrar todo el tiempo porque sería muy posmoderno y muy poco práctico como título. Pero entonces, bueno, hoy estamos muy, muy contentas de tener a Valentina con nosotras. Vamos a hablar sobre temas de migración y bueno, pues les damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran en Zoom. Y también es la primera transmisión en el instituto este año, después de la pandemia, que va a ser híbrido, entonces también le damos una especial bienvenida a nuestro compañero que está presente como parte del público y a las personas que están en Zoom. Y le dejo la palabra a mi queridísima Emma Borsiquelo. Vale, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentas, Lucía y yo, porque después de estos últimos 2 años de pandemia, por la primera vez podemos retomar el espacio del aula, de la clase, y es muy importante retomar ese espacio, aún así va a ser difícil, ¿no? Volverse a acostumbrar a estar juntos de forma col cuerpo, ¿no? Non solo con la pantalla. Y para empezar este nuevo año, hemos pensado en pensarlo desde varias fronteras, desde la frontera norte de México, con Valentina Faggetti-Glockner y Rebecca Torres, que nos sigue en Zoom, mientras que Valentina nos sigue aquí presencial con nosotras, y en pensar desde la frontera norte en esta sesión, desde la frontera sur hablaremos en la próxima sesión, y como es tradición de este seminario, el programa es muy vario, no es solo jurídico, es también artístico y es fuertemente transdisciplinar, así como tiene que ser el estudio sobre las violencias. Y hoy hablaremos de migración, desplazamiento, frontera norte, como le he dicho, gracias a una ponencia que han trabajado juntas Rebecca Torres de la Universidad de Austin, que es profesora investigadora del Departamento de Geografía de la misma universidad, especialista en migración, y Valentina Glockner-Faggetti, que está aquí con nosotras. Le voy a leer muy brevemente su semblanza, porque siempre es justo reconocer, ¿no?, todo el trabajo que han hecho las mujeres en estos años sobre la investigación. Valentina es antropóloga mexicana, especialista en temas de migración, infancia y las relaciones entre Estado y humanitarismo. Cursó un año de postdoctorado en investigación sobre infancia y juventudes de Claxo, CINDE, con un proyecto comparativo México-India, ganadora del premio de la Academia Mexicana de Ciencia a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en el 2014, por su investigación sobre las relaciones entre ONG, Estado, infancia, trabajadora migrante en India. Hoy en día es parte de varios proyectos con diferentes organizaciones. Cito solo que es miembro fundador de Colectiva Infancia, una red de investigadoras especialistas en los estudios sociales sobre infancia en el sur global, y el resto lo dejaré dir a Valentina. Muchas gracias. ¿Quiere agregar una cosa a Lucía? Entonces le paso el micrófono. Sí, nada más felicitar y agradecer muchísimo al equipo de difusión cultural del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque no saben la complejidad que tiene eso. Les decía que estamos aprendiendo como a tocar la batería y han logrado un trabajo extraordinario, entonces no quería dejar de agradecer y felicitar al grupo de la maestra Alejandra Caballero, que está con nosotros, y a todo su equipo por hacer esto posible. Es todo, gracias. Hola, pues muchas gracias a Emma, Lucía, por la invitación, obviamente a todo el equipo que hace posible esta sesión, que bueno, se añade una complejidad
importante y necesitamos siempre de su expertise. Me siento muy contenta de estar aquí, como bien lo ha dicho Emma. Vamos a presentar un trabajo que es colectivo, colaborativo, también interdisciplinario. Entonces vamos a presentar los resultados parciales de un proyecto binacional colaborativo que está en curso. El título concreto de esta presentación es El confinamiento y la lista, refugiados mexicanos, negación del asilo y la geopolítica feminista de la espera y esperanza. Y sí, es una ponencia que hemos preparado la doctora Rebeca Torres y yo, pero en el proyecto somos varias coautoras de distintas instituciones, entre ellas está también Emanuela, y ha sido gracias como a esta coautoría y esta interdisciplinariedad que hemos podido pues proponer lo que ahora estamos proponiendo. Como les decía, bueno, estamos presentando resultados de un proyecto binacional que es México-Estados Unidos sobre el desplazamiento de las personas mexicanas. En concreto, estamos haciendo énfasis en la población infantil, juvenil y las mujeres, sobre todo familias y núcleos familiares encabezados por mujeres que han sido desplazadas de las regiones, de sus regiones de origen hacia la frontera norte. Entonces es un proyecto colaborativo, multidisciplinario, donde confluimos el Colegio de Sonora, la Universidad de Texas en Austin y la del Paso, y en mi caso el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Es un proyecto financiado por la National Science Foundation de los Estados Unidos. Los objetivos de este proyecto son, bueno, establecer un diálogo entre los estudios migratorios, el régimen de frontera, o los estudios sobre los regímenes de frontera, con los estudios sociales sobre infancias y juventudes, con los feminismos de coloniales latinoamericanos y con la geografía crítica. Entre los objetivos principales es tanto enlazar las dinámicas de violencia en las comunidades de origen que están ocasionando el desplazamiento forzado interno y hacia la frontera, con la producción y reproducción de las violencias y el régimen de frontera que bloquea, criminaliza y castiga el derecho al asilo. Nuestro objetivo metodológico y teórico central es poner en el centro las experiencias de las infancias, de las juventudes y, como decía, de las mujeres y las madres, las cuidadoras y los cuerpos feminizados. Y en concreto, este proyecto se centra, aunque México se ha vuelto un país tapón, una frontera vertical y cada vez más un país de estancia forzada y de destino forzado para millones de migrantes. De repente se nos olvida ver con atención las dinámicas cambiantes de la propia migración mexicana y el desplazamiento de los propios mexicanos. En este caso, proponemos un proyecto sobre régimen de frontera y la negación del derecho al refugio de la población mexicana en los Estados Unidos. Se trata de familias que están huyendo de, en este caso, Guerrero, Michoacán, aunque también el estado de Morelos. Esto es la población que hemos encontrado mayormente en la frontera México-Estados Unidos, en las localidades donde hemos trabajado y que ha aceptado participar en la investigación. Y en este caso queremos presentar lo que sucede cuando el régimen de frontera se ve a través del crisol de las políticas draconianas, digamos, que han estado siendo implementadas durante los últimos años, pero sobre todo durante la pandemia, y se convierten en un proceso de negación del derecho al refugio hacia una población, es decir, la mexicana en situación de desplazamiento forzado, que no solo ha sido históricamente invisibilizada y borrada y
tratada de manera desigual en la política migratoria de los Estados Unidos, sino que es una población que permanece en negación por parte del Estado mexicano. El problema del desplazamiento forzado interno no ha sido suficientemente reconocido. La ley para reconocer el desplazamiento forzado interno en México está todavía en proceso de acabar de ser aprobada por el legislativo, ha tomado muchos años y entonces estamos con una situación realmente compleja. Aquí nos vamos a enfocar sobre todo en describir cómo el régimen de frontera encabezado por la política migratoria de los Estados Unidos está impactando en profundizar y complejizar los regímenes de violencia que están desplazando a la población mexicana. En concreto, como antecedente, necesitamos hablar de 3 políticas migratorias concretas. El metering, que se ha traducido mucho en las listas de espera, vamos a hablar más de esto adelante, que ha afectado a una población incalculable de solicitantes de refugio, tanto mexicanos como de cualquier otra nacionalidad, que esperan por su turno para solicitar refugio ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Está el Migrant Protection Protocol, que es el infame Quédate en México, que ha afectado a más de 90,000 solicitantes de asilo que han sido bloqueados y retornados a México, y el título 42, que ha hecho deportaciones express, ha legitimado las deportaciones express con la justificación sanitaria de la pandemia y ha afectado a más de 1.2 millones de personas expulsadas. Les voy a leer un relato que es parte de nuestro trabajo etnográfico y después volveremos a las diapositivas. María Cristina espera. Se sienta fuera del refugio humanitario para familias migrantes en un pequeño pueblo mexicano en la frontera entre Sonora y Arizona. Está preocupada por sus hijos adolescentes. Ya han faltado demasiado a la escuela. Le preocupa cómo hará para finalmente reunirse con su familia en Chicago, al otro lado de la frontera. Hace 1 año y medio, ella y sus hijos se vieron forzados a huir de su ciudad natal en Morelos, en México. Su esposo Ángel, un trabajador de la construcción, desapareció luego de pasar por un pueblo controlado por los cárteles en el estado de Guerrero. A diferencia de muchas familias demasiado temerosas para denunciar la desaparición de sus seres queridos, María Cristina, todos los nombres que vamos a utilizar aquí son ficticios, María Cristina impulsó una investigación formal. Las amenazas de muerte no se hicieron esperar. Llegaron pronto textos que mostraban cuerpos desmembrados. Posteriormente se le indicó que presentara una denuncia en el pueblo donde su esposo había sido desaparecido, pero el comandante de la policía comunitaria que seguía su caso y que prometió ayudarla fue asesinado y las pruebas destruidas. Huyó nuevamente con sus hijos a un pueblo cercano y por un tiempo pudo esconderse ahí. Cuando hizo el trámite ante el INE para actualizar su nuevo domicilio para poder registrar a sus hijos en la escuela, los miembros del cártel la encontraron. Un día, un hombre empuñando un arma apareció en su casa amenazándola. Le dijo: eres demasiado joven para morir y tienes 2 hijos bonitos. No va a quedar nada de tu familia, ya te lo advertimos. María Cristina y los niños huyeron hacia la frontera ese día con la esperanza de poder solicitar asilo en los Estados Unidos y aceptar la ayuda que les ofrecía su familia que ya vive del otro lado de la frontera. Desde aquel día, María Cristina espera afuera de un albergue en la frontera México-Arizona con la esperanza de recibir el aviso de que ha llegado su turno de cruzar a los Estados Unidos y solicitar asilo. Si bien su derecho a solicitarlo está consagrado en el derecho internacional con criterios bien definidos para su protección, esto muchas veces no sucede en los hechos. Durante la administración del ahora expresidente Donald Trump, Estados Unidos implementó políticas de inmigración draconianas. Desde el inicio de su administración, la intención de bloquear el asilo para miles de refugiados que llegaban cada día a la frontera se volvió una forma de facto de bloquear y negar el asilo. Primero llegó la oficialización del metering en 2018, una forma de dosificar y crear cuellos de botella para los solicitantes de asilo en la frontera. Y después el infame Quédate en México en enero de 2019,
un programa impuesto por Estados Unidos y puesto en marcha con la complicidad vergonzosa y oprobiosa del gobierno mexicano, que convirtió a México en el tercer país más seguro, más peligroso del continente. Con este programa se calcula que se han retornado a más de 90,000 personas desplazadas y solicitantes de refugio en Estados Unidos a territorio mexicano. Y aunque se supone que no aplicaría a los mexicanos, ha creado cuellos de botella que le han hecho imposible a nuestros ciudadanos poder ponerse a salvo de un país que ha fracasado en protegerlos y que también les persigue. De esta manera, para miles de solicitantes de asilo, el confinamiento, el cierre fronterizo y la cancelación del derecho al asilo comenzaron mucho antes de la pandemia de COVID-19, la cual llegó justo a tiempo para terminar de legitimar y normalizar un régimen supremacista que ha convertido a su política migratoria en un régimen de frontera basado en la racialización, la criminalización y la banalización de la vida de las personas que huyen, que han sido desplazadas y que ahora reclaman su derecho legítimo a pedir refugio. A raíz de las políticas antes mencionadas, hoy está en marcha un nuevo sistema informal. A María Cristina le dijeron que para poder solicitar asilo debía agregar su nombre a una lista de espera. Ella siente que este nuevo proceso es opaco, que las personas que manejan la lista son poco claras y son corruptas, y el tiempo de espera indeterminado. Pero ella, como otras miles de personas, ha seguido las nuevas reglas obedientemente, con la esperanza de que esta sea la forma correcta de hacer las cosas, y esto eventualmente sea reconocido por las autoridades de Estados Unidos, el país que para ella representa la única salida y salvación de su propio país, México, que ha sido absolutamente incapaz de ayudarla a encontrar a su esposo y proteger a sus hijos. Como muchos otros solicitantes de asilo suspendidos en este prolongado limbo, María Cristina puede citar, sin dudarlo un segundo, el número que tenía en la lista cuando esta fue frenada por el cierre fronterizo, 4,499. Recuerda cuando la frontera de Estados Unidos se cerró a los solicitantes de asilo en marzo de 2020 a raíz de la declaración de la pandemia. Ese día la lista se detuvo en el número 3,870. Colocando a María y a su familia a 629 personas o turnos de la seguridad. El virus sirvió como instrumento para dar y legitimar el golpe final a los solicitantes de asilo. Sin otras opciones, María Cristina continúa esperando. Regresamos entonces a la presentación. Aquí ponemos una cita del entonces senador por Alabama, Jeff Sessions, una cita que dice: México no es un país que esté persiguiendo a la gente, es una democracia. Y si alguien dice que está siendo perseguido, pues debemos llamar al gobierno mexicano y que venga a recogerlo y protegerlo de la persecución. ¿Cómo diablos podemos determinar si alguien en lo profundo de México ha tenido un encontronazo con un cártel de la droga? Obviamente es una traducción nuestra. El problema aquí es eso, que esta visión de que los desplazados mexicanos, los desplazados forzados en México no existen, es una visión que no solo se ha asentado, naturalizado y perpetuado en el sistema migratorio estadounidense y se sigue reproduciendo, y esta visión tiene una conveniencia y un fin político muy claro. Si Estados Unidos reconoce que México es un país inseguro, que persigue a su propia población y que ha sido incapaz de protegerla, pues está obligado no solo a recibir a los refugiados mexicanos, sino que no se cae por completo su programa de Quédate en México, ¿no? Que funciona solo bajo la declaración de facto no oficial de que México es un tercer país seguro. Pero a esta visión se contrasta con simplemente la medición del Centro Internacional para el Monitoreo del Desplazamiento Forzado, que nos dice que México pasó en los últimos años a ser el segundo país con el mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado, solo detrás de Colombia, con más de 357,000 personas en esta situación desplazadas por condiciones de violencia y conflictos armados. No está contemplando aquí los factores ambientales.
Entonces tenemos que México es el segundo más alto de Latinoamérica en desplazamiento forzado interno. Tenemos una condición de violencias entrelazadas por parte del Estado, de los cárteles, de otros grupos armados como pueden ser las autodefensas, del extractivismo minero, por ejemplo, que está desplazando a miles de personas. Y a esa violencia se le suman las autoridades migratorias, tanto mexicanas como norteamericanas. Tenemos dinámicas crecientes de violencia que explican por qué hay un movimiento de personas mexicanas hacia la frontera. En este trabajo, como parte de este proyecto, proponemos una geopolítica feminista que pretenda entender las intersecciones entre la burocracia fronteriza, el confinamiento y la espera. La espera como producto de esta lista de la que hablo en esta narración que les leí sobre María Cristina y que tiene como objetivo entender estas espacialidades de la violencia lenta y la resistencia que las personas desplazadas invariablemente con la cual invariablemente responden frente a esta violencia y esta burocratización que no solo desvaloriza sus vidas, sino que permite reforzar un régimen migratorio que los expone a la muerte y además a una espera tan prolongada, a una espera indefinida que se convierte básicamente también en una estrategia de tortura. Con esta, digamos, posicionándonos desde la geopolítica feminista, buscamos resaltar las voces marginalizadas e invisibilizadas por el régimen fronterizo y poner en diálogo no solo los regímenes de violencia del Estado, con también esos otros regímenes lentos, sutiles, informales, extralegales, que van surgiendo y se van entretejiendo de esa infinidad de momentos, tácticas y herramientas y posibilidades en los que la ley se vuelve en práctica, se le pone el cuerpo al Estado y entonces hay una multiplicidad de agentes estatales y no estatales, de espacios de confinamiento, de dinámicas de bloqueo que van generando estas violencias ocultas, lentas, multilocales y que y por las cuales no basta simplemente entender al régimen migratorio desde el Estado y sus violencias. Nos centramos entonces en la experiencia vivida de aquellos que son más afectados por el régimen migratorio e intentamos una perspectiva tanto de interseccionalidad como de encarnación y personificación de las violencias. Buscamos también revelar las conexiones entre violencia estatal e íntima expresada por estas dinámicas de violencia lenta, espera prolongada e indefinida. Se trata entonces de entender las formas no solo en las que la violencia privada está ligada a la violencia pública del Estado y otros actores legales y paraestatales, sino también esa violencia que es reproducida por el régimen fronterizo y la negación del asilo a través de mecanismos burocráticos y herramientas de gubernamentalidad que se van desarrollando una lógica feminizada muy particular o que tienen en los cuerpos femeninos y feminizados impactos particularmente serios. En nuestra investigación partimos también de un compromiso político para tratar de traducir los hallazgos en acciones concretas de apoyo a las personas con las que trabajamos. Para esto, para nosotras ha sido súper importante establecer vínculos de colaboración y de diálogo con equipos de abogados que están defendiendo o intentando defender los casos de los solicitantes de asilo mexicanos. Nos importa desafiar la división público-privada de la geopolítica hegemónica, pero también entender el régimen de frontera más allá del Estado. Sobre todo también hacer como una toma de responsabilidad por las desigualdades de poder bajo las cuales ha sido representada la migración femenina, pero también las desigualdades de poder que representamos nosotras como equipo de investigación y el papel que esto juega en el proceso de pesquisa. Como les contaba, con la historia de María Cristina es uno de tantos casos paradigmáticos, digamos, que hacen este reflejo de las formas en las que el régimen de frontera afecta, vulnera,
y violenta no solo a las mujeres, sino a todas aquellas expresiones y formas y sujetos y actores, expresiones y formas de vida y actores que vinculados, digamos, a las formas de cuidado, a las estrategias, a las resistencias que las mujeres migrantes y desplazadas despliegan. María Cristina se vuelve un caso paradigmático en tanto que no solo las condiciones que producen su desplazamiento, la forma en la que ella llega a la frontera, y aquí hay un momento muy importante que pareciera insignificante, podría parecer banal, pero justamente muestra esto que estamos tratando de reflejar y de cristalizar. Cuando María Cristina llega a la frontera, cualquier solicitante de asilo, digamos, puede llegar a los puntos de entrada autorizados en la frontera y presentarse frente a las autoridades migratorias de los Estados Unidos y decir que quiere solicitar asilo. Lo que está pasando ahora con este régimen fronterizo informal, basado en la burocratización y en el bloqueo informal y extralegal del asilo, es que María Cristina llega con la intención de solicitar asilo y es un propio policía mexicano el que le explica cuál es el nuevo proceso. Entonces, este nuevo proceso, entre comillas, es el de la espera, las listas de espera. Las listas de espera son un mecanismo que surge como una negociación entre las autoridades de los Estados Unidos, migratorias de los Estados Unidos y las mexicanas, con el metering ya hace algunos años, cuando Estados Unidos oficialmente hay una idea de ordenar el flujo migratorio, pero en los hechos lo que empieza a pasar es que se genera una lista de espera que es extralegal, ¿no? Que empieza a ser autogestionada por las propias organizaciones que trabajan en la frontera, defensoras, albergues, ONGs, incluso a veces por los municipios de las regiones fronterizas y a veces hasta por los propios migrantes. Se trata de una estrategia que ha sido tanto una intención legal de bloquear el asilo como una estrategia incluso de visibilización, negociación y resistencia. En este acto en el que María Cristina es bloqueada por un policía mexicano para huir del país, que pone su vida en riesgo, que desapareció a su esposo y que pone a sus hijos en riesgo, es un acto muy sutil que sin embargo hemos visto repetido varias veces y que justamente cristaliza estas violencias imperceptibles, estas violencias aparentemente banales, silenciosas, que en realidad cristalizan o nos permiten entender la complejidad y la diversidad de las formas en que el régimen migratorio es capaz de ser adoptado y legitimado hasta por un policía mexicano que no tiene la más mínima autoridad sobre un caso de solicitud de asilo, que no tiene injerencia para decidir quién puede y quién no puede en un país diferente al cual se encuentran, del cual él es una autoridad y del cual María Cristina es ciudadana, es decir, está decidiendo sobre una política de otro país, ¿no? Pero además, este policía le dice a Cristina en una amenaza que es tanto explícita como velada. Le dice, mira señora, tiene que entender que tiene que esperar o la vamos a arrestar y a mandar a sus hijos al DIF, ¿no? Esta amenaza tiene un contexto y una potencia distinta cuando se le dice a una mujer desplazada que está llegando a la frontera y está protestando porque no entiende por qué un policía mexicano está bloqueando su posibilidad de pedir asilo. Se trata de un acto que materializa y expande los límites del régimen de frontera más allá del país autorizado, como yo estaba diciendo. Este policía se auto-otorga una autoridad que no tiene en los hechos y que solamente ha sido posible gracias a la deshumanización que el régimen fronterizo ha creado en ambos lados de la frontera y la aceptación
de las autoridades mexicanas para tomar en sus manos estas múltiples estrategias para negar y bloquear el asilo. Pero además ejerce una violencia de género muy particular, igual que los cárteles, pues igual que ese hombre armado que llegó a la puerta de María Cristina, amenaza con actuar sobre sus hijos. Y este es un tipo de violencia muy particular de género, pero que además tiene un significado específico en un régimen de frontera, pues le permite al policía usar como herramienta de disciplinamiento y de castigo una fuerza que el régimen de frontera ha tenido en los últimos años muy particular, que es la posibilidad de encarcelar, detener, privar de la libertad y separar a las familias migrantes de sus hijos. No es cualquier amenaza la que este policía está haciendo, tiene un significado concreto en un régimen de frontera y al igual que los cárteles va sobre ellos saben el efecto que tiene amenazar a los hijos. Muchos días después de este encuentro, meses después, perdón, de este encuentro, María Cristina está para el momento en que la entrevistamos, lleva muchos meses esperando en la frontera y ella habla, por ejemplo, diciendo este testimonio, Roberto nos pide dinero y a cambio hace que su número esté más cerca. Las personas preguntan, ¿cómo es posible que un número que está, digamos, atrás del mío ya pasó, ¿no? María Cristina habla de estos acontecimientos muy comunes que han sido narrados muchas veces, de la lista de espera fungiendo como esta negociación no formal entre autoridades formales que se convierte en una herramienta de corrupción a manos de policías municipales, agentes de gobierno municipal y todo tipo de actores, ¿no? Para decidir finalmente quién logra pasar o quién no logra pasar. Cuando la política migratoria formal cierra las fronteras, bloquea el derecho al asilo, no es verdad que se cierra por completo la frontera. Hay siempre ciertas formas de permeabilidad y de exceder eso que se ha hecho formalmente, pero son formas subrepticias donde priva la discrecionalidad, la corrupción y frente a las cuales otra vez mujeres o madres, cabezas de familia, cuidadoras o cuerpos feminizados tienen una vulnerabilidad particular y una desventaja particular. En primera, porque ser mujer desplazada o ser madre desplazada significa muchas veces haber perdido al sostén económico de las familias, significa no tener la fuerza o las ganas o el valor para brincar el muro y cruzar el desierto muchas veces, ¿no? Sobre todo si se es una madre que ha escapado con hijos pequeños, ¿no? Y hay entonces una quíntuple vulneración y amenaza frente a cuando estas formas subrepticias y de corrupción aparecen y parecen ser las formas de permear el cierre fronterizo. Frente a esto, María Cristina aporta visiones, siguiente diapositiva, perdón, aporta visiones que son tan fuertes como conmovedoras también, ¿no? Ella frente a esta múltiple violencia en la que ni siquiera la corrupción es un recurso que tienes, ni siquiera saltarte el muro después de meses de esperar en condiciones realmente terribles es una opción, ¿no? Cuando todas estas vías no son ni siquiera una posibilidad si eres madre o mujer desplazada. Ella insiste, pero soy una buena persona, ¿no? Espero mi turno, estoy aquí para hacer hacerlo de la forma correcta. Ella incluso habla con su hermana en los Estados Unidos y la hermana le dice, vente de la forma correcta, pide asilo, ¿no? Para que puedas entrar legal, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Frente a estos testimonios hay que pensarlos en el contexto de un régimen migratorio supremacista blanco exacerbado por el presidente Donald Trump, en el que ustedes, o sea, pasan tantas cosas, digamos,
tremendas en la frontera que casi se nos olvida lo que pasó ayer, ¿no? Pero ayer el presidente de la nación más poderosa de este planeta estaba deshumanizando a las personas migrantes recurrentemente en los medios masivos de comunicación y en la política migratoria, diciendo que somos violadores, que México manda lo peor que hay, ¿no? Entonces, testimonios como el de María Elena no solo explican, digamos, las herramientas emocionales con las que uno enfrenta la incapacidad incluso de usar otras vías paralegales, ¿no? O extralegales, tienen que ser leídas en este contexto súper cercano de deshumanización de la migración mexicana, ¿no? En la que la gente se reitera constantemente que no es aquello que fue instituido desde la voz más poderosa del otro lado de la frontera. Entonces proponemos para este trabajo la espera como una herramienta clave en este análisis, digamos, de geopolítica feminista, como un mecanismo y una herramienta clave del régimen migratorio que permite desarticular reacciones rápidas y desalentar la organización individual y comunitaria, ¿no? La espera se vuelve ese estado que es tanto de incertidumbre, de indefinición, de desesperación, de inseguridad, pero también contiene en sí misma esta posibilidad y la esperanza. La posibilidad antes del cierre fronterizo, la esperanza, la certeza de que, bueno, los números van avanzando y algún día mi turno va a llegar y yo estoy haciendo las cosas de la forma correcta, ¿no? Es solo cuestión de esperar. Después viene el cierre fronterizo, las listas de espera se quedan paralizadas, se vuelven cuellos de botella totalmente atascados, ¿no? Pero se vuelven al mismo tiempo, y esto es, por una parte, digamos, esto es lo que hace a las listas de espera y a la espera como un mecanismo de resistencia, pero también de negociación, lo que la vuelve tan complejo, ¿no? Las listas de espera, cuando se cierra la frontera, se vuelven una práctica estatal disciplinaria de castigo y de bloqueo de facto de los solicitantes del asilo, o sea, se vuelve quién sabe cuándo esto va a pasar, pero tú quédate ahí esperando, ¿no? Se vuelve la herramienta del Estado para bloquear a los solicitantes de asilo, pero al mismo tiempo se vuelven ciertas herramientas de resistencia, de negociación, que al ser listas informales, ojo, estos son listas que se apuntan en cuadernos con lápiz y con pluma y que, si bien contienen información muy importante de los solicitantes de asilo, no son más que hojas de papel. Al mismo tiempo son el último asidero que los solicitantes de refugio, particularmente las mujeres a las que les ha sido cerrada toda otra posibilidad, en las cuales depositan sus esperanzas, ¿no? Y se vuelven también herramientas de negociación y de formas de volverse visibles para el Estado. Esto cuando son las propias organizaciones migrantes o los propios colectivos de migrantes o personas y familias migrantes quienes algunas veces se acaban gestionando las listas o construyendo sus propias listas porque dudan de la veracidad y del uso de las listas controladas por otros actores, y entonces eso, se vuelven, dan cierta sensación de poder, de tener control y de tener poder de lo que está pasando, pero eso puede ser tan fútil, tan ficticio y tan irreal como dicten los virajes en la política migratoria y la situación. Hablamos entonces de una geopolítica de las listas de espera, en las que se vuelven estas herramientas cotidianas e informales de disciplinamiento, una prolongación extralegal de las políticas de inmigración. Hablamos de las políticas formales al inicio, título 42, MPP o el Quédate en México, el metering, ¿no? Pero esta fue una consecuencia, digamos, extralegal de esas políticas que al mismo tiempo hicieron visibles y legibles, o al menos daban la sensación de hacer visibles y legibles a los solicitantes de asilo frente a los funcionarios locales, las agencias humanitarias y la política migratoria, ¿no? Inscribirse en la lista de espera se convirtió en una forma de hacer reclamos al Estado y tratar de hacer valer el derecho
como refugiados reales que cumplían con la ley, que estaban esperando su turno para hacer las cosas bien. Se convirtieron también en un mecanismo de adaptación, una táctica de negociación y una fuente de esperanza adoptadas en distintas medidas por las familias y las personas desplazadas. No obstante, fueron también un dispositivo emocional, espacial y temporal de control. Es decir, hubo innumerables disputas, también innumerables dinámicas de poder y de desigualdad entre quienes controlaban, podían o no controlar o podían hacerse visibles para las autoridades que estaban controlando las listas. Siguiente, por favor. Hay también algo que nos interesa particularmente resaltar. De ninguna manera tenemos las conclusiones finales del proyecto. Estas son, como he dicho ya, ideas que estamos en curso de ir construyendo, pero algo muy importante es entender la feminización de la violencia que el régimen de frontera produce, ¿no? Entonces, en las comunidades de origen tenemos que las mujeres viven ya una superposición complejísima de violencias basadas en el género, la adscripción y las conexiones con el territorio, las desigualdades y jerarquías que viven dentro de las comunidades indígenas, rurales, semirurales, urbanas, ¿no? En relación con la etnia, con la edad y con las categorías de clase, obviamente. Huir para proteger a los hijos antes, durante y después del pico de las violencias es una forma en la que la feminización del régimen fronterizo puede ser leída, ¿no? El régimen fronterizo cierra fronteras, niega el derecho al asilo y castiga a quienes se atreven a huir de la violencia de forma distinta en base a líneas de género. Simplemente pensar en las formas en las que las mujeres tienen que aguantar el confinamiento, tuvieron y están teniendo que aguantar el confinamiento de la pandemia en los albergues en la frontera norte, como mujeres, como cuerpos feminizados, como madres cuidadoras o cabezas de familia, pero también sobrevivientes de violencia feminicida, personas que han sido privadas de derechos, por ejemplo, de voto, de ocupar cargos en sus comunidades de origen, de heredar la tierra muchas veces, sobrevivientes de violencia feminicida y doméstica. Cuando esta violencia se junta con la feminización de la violencia del régimen de frontera, lo que vemos es la superposición, pero también la complementariedad y cómo un régimen utiliza al otro y se complementa con el otro o exacerba el otro también, ¿no? Muchas mujeres están ahora mismo, pues se podrán imaginar, no es para nada un asombro ni un descubrimiento, que tienen graves síntomas de ansiedad, de depresión, en algunos casos pensamientos o intentos suicidas y síndrome de estrés postraumático, ¿no? Simplemente el testimonio de Rosana, otra vez un nombre ficticio, que dice: ¿qué futuro le espera a mi hija en la Unión Guerrero, un municipio de Guerrero? Solo que la violen, la asesinen, la conviertan en esclava, o quién sabe qué más. ¿Todo para qué? Por los problemas de su padre, y ella nunca ha tenido contacto con él, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cómo además las violencias que se ceban sobre los cuerpos masculinos acaban produciendo también violencias que afectan a los cuerpos femeninos. Todos sabemos que una forma muy concreta de castigar a un hombre es yéndose sobre su mujer, sus hijas, etcétera, su esposa, sus hijas, ¿no? Bueno, estamos ya sobre el límite del tiempo, les agradezco muchísimo. Vuelvo a remarcar, siguiente diapositiva, por favor, algunos de los hallazgos hasta este momento, pero estoy viendo que, perdón, no se escribieron ahí todos. Bueno, vuelvo a remarcar, por una parte, esta conjunción del confinamiento más la burocratización legal e ilegal en forma de listas de espera y una espera prolongada, más las estrategias y herramientas para el cierre fronterizo y la cancelación de facto del asilo en los Estados Unidos,
han creado formas particulares de vulneración de las mujeres y los cuerpos feminizados que, si bien estamos en tránsito todavía de analizar, sí podemos ver que están dadas muy claramente bajo las mismas dinámicas que el régimen fronterizo está creando para la deshumanización de la población migrante general, pero que genera estas características claras para las mujeres, que tienen que ver con una espera prolongada que las coloca a ellas en una situación de aún mayor vulnerabilidad frente a las violencias de las que vienen huyendo, que al ser cuidadoras, al haber perdido a la persona cabeza de sus hogares, quedan en una situación de vulnerabilidad económica y de exposición a la violencia muy fuerte, ¿no? Que ellas tienen que cumplir el rol de cuidadoras en el desplazamiento, ¿no? Y ahora de sostén económico de sus familias, ¿no? Y esto es leído, toda esta conjunción de factores es leído, o sea, qué tan brutal y qué tan explícita, aunque indecible y sutil, qué tan brutal y específica es que incluso un policía mexicano entiende cuáles son los recursos que puede usar para disciplinar a una mujer que le exige su derecho a pedir asilo en la puerta de la frontera, ¿no? Entiende muy bien que hay, como los cárteles, hay que amenazar con quitarle a los hijos, ¿no? Y hay que usar una herramienta muy particular del régimen fronterizo, que el régimen fronterizo tiene, tenemos el poder de separarte de tus hijos. Justamente uno de los hallazgos más importantes de este proyecto o de esta etapa del proyecto ha sido justamente desvelar el papel que las autoridades mexicanas están teniendo en ponerle el cuerpo a un régimen fronterizo, ¿no? Que tiene que ser aterrizado en prácticas concretas, cotidianas, ¿no? Burocratizadas, que borran los límites entre lo legal y lo ilegal, lo privado, lo público, y que totalmente superan las facultades de las autoridades. O sea, es decir, no hay ninguna razón por la que una autoridad o un ciudadano mexicano esté tomándose cualquier tipo de facultad para llevar a cabo la ley norteamericana sobre asilo, ¿no? Y eso es algo muy importante de señalar, particularmente en ahorita un foro en este país, ¿no? En un contexto en el que el Estado mexicano no ha reconocido su problema de desplazamiento forzado, no tenemos todavía una ley para reconocer, resarcir el desplazamiento forzado, y en un país donde todos los días desaparecen miles de personas y tenemos miles de personas desplazadas a la frontera que están siendo negadas de la posibilidad de ponerse a salvo. Y bueno, hasta ahí llego. Gracias, espero haber sido mínimamente clara. Está Rebeca también en línea, por favor, para que hagan muchas preguntas y se las hagan a ella. Gracias. Te agradecemos infinitamente por esa exposición tan brillante, tan clara, tan emotiva también. Isidora, agrega Lucía. Y nos pareció importante a Lucía, a mí, abrir el seminario de este año con este tema en el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, porque el Instituto de Investigación Jurídica forma los que van a ser abogados, defensores de derechos humanos, esperemos, mañana. Y el compromiso político, ¿no?, del proyecto de Rebeca, de Valentina, con el cual parte, ¿no?, la investigación, reasume cómo es fundamental, imprescindible, crear pruebas y cambiar la narrativa. Porque si no se cambia la narrativa en las aulas de justicia, nunca se irá a entender cuál justicia realmente vuelve una vida, trasforma una vida en una vida digna, ¿no? Y el desplazamiento forzado
Sobre el desplazamiento forzado, complementando y abriendo el diálogo, ¿no? Con Valentina, con Lucía, con todas las personas que hay en línea, el desplazamiento forzado es un tema poco estudiado, que esta investigación intenta colmar este vacío, ¿no? Es un tema absolutamente poco estudiado y una de las características de la investigación de Valentina y Rebeca es justo eso, ¿no? En pensar a crear pruebas donde hay solo vacío. Y es un tema poco estudiado y además con un vacío en la normativa, ¿no? Y en la ley, en un país donde tenemos más de 60.000 desaparecidos y más de 33.000 fosas comunes. Ahora, el problema es, el desplazamiento forzado es otro tipo de desaparición en vida. Lungo y largo las rutas migratorias. Y por eso, ¿no? Nos parecía importantísimo a Lucía y a mí abrir el seminario y el diálogo justo con un vacío en la ley. Otra característica fundamental de la investigación es volver a pensar sobre el concepto de lista de espera, ¿no? Porque la lista de espera crea un nuevo dispositivo de control y vigilancia con todo lo que explicó muy bien Valentina, pero también crea nuevas posibilidades de agencia por parte de las personas migrantes. Y es súper importante ver cómo esta agencia que crean nos dan las respuestas respecto de cómo tenemos que crear nuevas leyes, ¿no? Y colmar, llenar este vacío normativo, porque la respuesta no la tenemos solo los abogados, las antropólogas, las geógrafas, sino que mirando y dialogando con el conocimiento que ya están produciendo las personas migrantes, podemos encontrar herramientas para salir de estas barbaridades, ¿no? Y paso la palabra a Lucía. Antes que nada, agradecerte, Valentina, y pues la verdad es que sí me parece estremecedor. Me parece que es algo que viene pasando desde hace ya algún tiempo, pero ahorita se ha agudizado particularmente. Me parece aterrador pensar que México termine siendo un espejo de los comportamientos y las políticas generadas por Estados Unidos contra los mexicanos y que nosotros las repitamos, pero además las repetimos con muchísimo más brutalidad, precisamente porque no podemos ahora sí que controlar ni siquiera las políticas generalizadas que ya son horribles. La idea es que, lo tienes muy claro y es como me parece un poco el hilo conductor de la investigación. Esta posibilidad, policía que sabe sintetizar sin tener el más mínimo conocimiento de políticas internacionales, ni siquiera es un gran torturador no sé, de alguna procuraduría, es un policía que sabe sintetizar en una simple frase todo este horror, no error, también error, pero horror que constituye toda esta generación de múltiples listas. El solo hecho que ya exista políticamente y hasta en los diarios se conozca como la lista, es escalofriante. Yo sé que ni siquiera tendría yo que pensar en el primer referente que me viene la palabra, la lista de Schindler, porque ni siquiera tiene nada que ver, es más, es otra historia y es igual o peor o paralelamente igual de terrible, ¿no? Y estamos viviéndolo ahorita. Y es muy desesperante ver cómo estamos viviendo una actualidad que está llena de retrocesos y que así como nunca pensamos que nos podía tocar una pandemia que nos paralizara durante 2 años y pensamos que era cosas del pasado, pensar que estas cosas están pasando en nuestro propio territorio y que además tenemos esa capacidad extraordinaria y brutal y aterradora, muy creativa para la corrupción, para la invención de listas y para la multiplicación de estas. Pero además esto que dices es cierto, o sea, no me queda claro cómo llegan a ser funcionales. Porque si yo como policía decido crear mi propia lista porque empiezo a tener como ciertos conectos para lograr ciertas cosas, pero otros 10 policías hacen lo mismo y eso pasa a nivel ONG y pasa a nivel
migración, y eso pasa, bueno, ya nos diste todos los niveles, más los que se sumen. ¿Cómo puede una persona que está anotada en una lista llegar a creer que esa lista tiene alguna validez y que va a tomar un día el papel, más bien el numerito que realmente es funcional? No lo entiendo. O sea, se vuelve una vez más en la tierra de nadie, se vuelve más, regresamos una vez más a la literatura surrealista, pero además de la manera más cruel, porque es la esperanza sin esperanza. O sea, me encanta cómo planteas que esta misma espera se convierte en un espacio de posibilidad, que eso nomás escucharlo ya es un poquito una bocanada de aire fresco, pero al mismo tiempo es una posibilidad de una esperanza sin esperanza. Entonces es como, me parece un tema fundamental y me parece súper difícil llegar a, o sea, tus hallazgos van a ser maravillosos y al mismo tiempo súper difíciles, porque estamos creando el vacío absoluto de ley, de Estado, de todo. ¿Sí? El hecho de que haya una esperanza es terrible, porque es justo lo que permite que las cosas no exploten, ¿no? O sea, que no haya una rebelión frente a decir, oigan, esto que está pasando, ¿no? Una rebeliones como ha habido en las caravanas, en tantos otros movimientos de refugiados a lo largo de la frontera, ¿no? O sea, las listas son la esperanza y son al mismo tiempo lo que mantiene la tortura, exacto. Entonces, eso es tremendo. Y ahora que dices, o sea, fíjate cuán lleno está nuestro lenguaje, o sea, cuán lleno del lenguaje para entender el régimen fronterizo, cuán parecido y mismo es el lenguaje con esta época que dices, con básicamente estos otros genocidios y etapas terribles en la historia de la humanidad, ¿no? Campos de refugiados, listas, muros, separaciones, ¿no? Espacios de confinamiento, sean los albergues o sean las estaciones, las mal llamadas estaciones migratorias, que son prisiones y centros de detención. O sea, en realidad el régimen de frontera no está en nada distinto a estos otros regímenes necropolíticos, ¿no? Y claro, cuando hay un vacío de la ley, pues entonces todo puede pasar, porque ese vacío de la ley se llena de estas otras, estrategias informales, borrosas, ¿no? Etcétera. Bueno, pero no sé si haya preguntas o… Sí, tenemos bueno, no sé si es pregunta, es nuestra querida doctora Idalia Pérez Fernández Ceja. Dice, muchas gracias por tu brillante exposición. Me llamó la atención el caso en que una hermana que ya vive en Estados Unidos le dice a su hermana migrante que haga su trámite correctamente. Me parece que también suma otro tipo de conflicto entre familias, que se vuelve muy complicado para quienes lograron pasar a la frontera. ¿Qué opinas al respecto? Ojalá me expliquen la pregunta. Perdón. ¿Qué querías decir, Idalia? Sí, no, que me parece, bueno, antes que todo, de verdad un tema, eso de las listas es más que un tema que es público, pero no es público al mismo tiempo. Perdón la expresión. Mi pregunta es muy, muy corta y espero explicarme. Es en este caso que tú comentas, donde la familia que ya, y por supuesto entre comillas, logra superar y estar en Estados Unidos, ya viviendo allá, ¿cómo se le dice, haz tu trámite, si tú vienes, ya no te puedes venir como antes, ¿sabes? O sea, porque también me están a mí vigilando y también se vuelve un tema que cambia mucho la situación que era antes cuando tú te decían que buscaras a un familiar que vivía en Estados Unidos o Canadá o en fin, ¿no? Y ahora también precisamente se vuelve algo mucho más terrible, todavía más violento entre las familias, porque no es que no quieras acoger a tu familiar, sino que también ya te ponen mucho riesgo y se vuelve todavía más, es complicado, ¿vale? Y perdón, sí, para no tomar mucho la palabra, porque me interesa más escucharles a ustedes que son bastante brillantes en este punto. Y mejor preferiría escuchar, pero ojalá me explique con la pregunta, ¿no? ¿Cómo también lo reciben las familias que están ya del otro lado, entre comillas, ¿no? No, totalmente. Es una pregunta súper… Rebeca está levantando la mano. No, sigue Valentina, yo puedo después. Dale. Y así Rebeca nos da más detalles también del caso particular.
Lo que yo diría es que es una pregunta súper, súper importante porque justamente nos permite ver que algo aparentemente bueno, virtuoso, que es la ley de refugio en los Estados Unidos y el derecho a pedir asilo, está en este contexto en el que no nos confundamos, no porque haya una ley y no porque Estados Unidos esté concediendo refugio a cierto número y ciertos perfiles de migrantes, el régimen de frontera deja de ser un régimen de muerte y de exclusión, ¿no? Porque justamente lo que está pasando es que el hecho de que haya quienes están solicitando y solicitando refugio, está generando todas estas dinámicas de miedo y de violencia al interior. O sea, sí hay un miedo muy real de que al pasar y decir y dar tu contacto y quién te va a recibir, que es un requisito indispensable para ser solicitante, no se vuelva después una persecución, ¿no? O sea, hay un temor tremendo. Hay también está empezando a crearse en la opinión pública una diferencia y obviamente una jerarquía que ya estaba y que ahora va a ser todavía más potente entre el que hizo las cosas bien y el que se pasó de mojado, el que se pasó brincando el muro, que es algo que ya está, ya hay una criminalización, ya hay una demonización muy peligrosa. Vean las muertes que han pasado en Brasil contra un migrante africano, me parece que en Chile. O sea, ya hay una exacerbación y una incitación al odio y a la violencia que también es producida por esta aplicación parcial, violenta y discriminatoria de la ley, ¿no? Entonces, esto que dices, esta diferencia entre María Cristina y su hermana, que probablemente cruzó de otra manera, no solo genera estas dinámicas al interior de las familias, sino que va permeando en la sociedad y va legitimando que se pueda hacer una diferencia entre el migrante refugiado, el migrante económico, el migrante no sé qué, cuando todos son desplazados. Y todo es desplazamiento forzado. Tener que salir de tu comunidad de origen para buscar trabajo en otro lugar, eso es un desplazamiento forzado, es quitarte el derecho a permanecer, ¿no? A vivir una vida digna y en los términos de que tú y tu cultura y tu región de origen plantean, ¿no? Desean, sí, eso es un desplazamiento forzado. Entonces empieza también a exacerbar y a legitimar estas diferencias que no deberían de existir. Espero que eso responda más o menos a tu pregunta, Idalia. Y Rebeca, yo creo que quiere... Rebeca. Sí, bueno, lo que contestaste muy bien, Valentina. Solo quería agregar que una de las políticas de Trump que empezó a hacer fue seguir no sé cómo decirlo en español, los sponsors, ¿no? Los miembros de la familia que, especialmente, por ejemplo, cuando estábamos viendo los casos de los niños no acompañados, antes había como un acuerdo informal que no se iba a perseguir a los familiares que estaban apoyando. Y empezaron a hacer eso y, por ejemplo, vimos casos de los niños no acompañados que seguían en albergues hasta que cumplieron 18 años y ya para deportarlos porque había una demora, porque la gente tenía miedo. Así se ve en eso, pero también dentro de la misma familia, como Valentina dijo, esto ha existido mucho tiempo, ¿no? Pero se va a ver aún más, ¿no? Las familias mixtas. Yo en la universidad, yo tengo muchos alumnos que son dreamers, ¿no? De DACA, y yo veo que pasa en la misma familia, que uno tiene una forma y el otro está criminalizado, un hermano que le lleva unos pocos años, y cómo afecta toda la trayectoria de la vida. Así, lo otro que quería nada más mencionar también, con una de las cosas, esto es moviendo a otro tema, pero para agregar a la presentación, y gracias Valentina por hacerlo, porque yo tengo mucho miedo a hacerlo en español, así, pero lo otro que realmente nos quedamos asombrados fue el papel de
las organizaciones, el sistema humanitario en normalizar las listas y rompiendo leyes, ¿no? Y tanto los Estados Unidos bloqueando el asilo, pero también México, algo que no se habla tanto en la literatura, es el derecho de salir. Bueno, y ustedes muchos son abogados, pero creo que eso es algo en los derechos humanos, el hecho de poder salir de su país. Y yo creo que eso es algo que estamos documentando aquí también. Pero no para ser muy duro con las instituciones humanitarias, pero era algo increíble ver cómo reforzaron algo que al nivel diario fue tan violento. Yo sé que en parte lo hacen para poder ordenar y proveer sus servicios, pero creo que, y tal vez Valentina puedes agregar, nuestro equipo hemos tenido realmente nos hemos quedado desanimado al, ¿cómo decirlo? Al ver los motivos. Yo creo que a veces la competición entre los grupos, los flujos de fondos humanitarios y cómo eso está también llegando a que esto es como algo rutina, normal, y en vez de tomar una posición de pelear y luchar. Y también en muchos casos no querían nada que ver con las listas porque sabían que estaba violando las leyes, pero todavía lo apoyaron, lo mandan a la gente de las listas. Y eso ha sido alguna política muy fuerte también dentro de las agencias humanitarias de qué hacer con esto. Porque en una forma tal vez da derecho informal a reclamar o algo, pero al otro lado es completamente, no tiene nada jurídica, ningún poder o valor en ese sentido. Muchísimas gracias, Rebeca. Sí, tenemos a Marcelino que quiere hacer una pregunta, pero hay una cuestión, me recuerda también en el gobierno del presidente Donald Trump, de ahí hacia acá, cuando tenía a los niños en jaulas, ¿no? También una cuestión deshumanizadora completamente. Creo que ahora con la ponencia que usted está presentando, nos está mostrando nuevos paradigmas de la realidad mexicana, ¿no? El desplazamiento forzado antes lo veíamos como algo muy lejano a nosotros o a nuestra realidad. Nos lo imaginábamos en zonas de conflictos de guerra armados, en cuestiones similares. No estaba dentro de nuestro concepto de seguridad nacional incluso, ¿no? Entonces nos abre los ojos a esa realidad, de una realidad que no creíamos tener, que nos enfrentábamos a cárteles de la droga, pero no a una cuestión ya propiamente humanitaria de este tipo. Ahora, yo creo que, según lo que entiendo, no existen protocolos para actuar con perspectiva de género, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión que se debería de atacar de parte del gobierno mexicano. Pero ¿cómo podríamos lograrlo si recientemente en las fiscalías aún toca ver ministerios públicos, mujeres que llegan a recibir a otras mujeres víctimas de violencia familiar y tienden a no dejar que pasen esas carpetas de investigación, que presenten esas denuncias, porque entre ellos mismos dicen, se está quejando la señora, vamos a empezar la carpeta y 2 días después lo va a perdonar y va a regresar con ella. Entonces, mejor dile que se regrese a su casa. Hablamos en una cuestión local. ¿Cómo vamos a poder lograr esa perspectiva de género con policías que no tienen un curso de sensibilización de esa parte? ¿Cómo podremos lograr que por lo menos existan esos protocolos de perspectiva de género y que sean aplicados correctamente? ¿Cuál cree usted que sería el primer paso para lograrlo? ¿Es cuánto? No, pues yo vine aquí para que me digan cómo le vamos a hacer. Ustedes son los expertos. No, es súper importante lo que estás diciendo, o sea, justo eso, ese caso que pones, ¿no? Ahora, ese MP que no ve la violencia, que la niega, que no la entiende, ahora imagínatelo uno que recibe a una mujer del otro lado del país y que no entiende
que la violencia de género, la violencia doméstica, feminicida, es motivo de desplazamiento, ¿no? O sea, ya no nada más es, ay, que la señora se está quejando de que el marido la maltrata, es que tuvo que huir y viajar 2000 kilómetros para ponerse a salvo, ¿no? Y esta cuestión de comprender que la violencia doméstica puede ser desplazamiento forzado, desplazamiento internacional, y entonces reconocer no solo la violencia misma, sino en su cruce con el desplazamiento y defender, o sea, eso va a ser crucial y va a ser complejísimo, ¿no? La verdad, yo no sé ahorita el borrador de la ley sobre desplazamiento, cómo venga en términos de perspectiva de género. Hay gente muy docta en eso ahorita, como Melissa Bertis, yo no sé realmente cómo, pero está ahí, es complejísimo y eso, es esta cuestión de entender, porque, o sea, estas cifras son más fáciles, estas cifras que yo les di del International Center, bla, 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 350,000 personas en México desplazadas por motivos de conflictos armados y violencia, ¿no? ¿Cómo partimos ese número para ver cuántas de esos desplazados que, ojo, en los refugiados en el mundo y en el desplazamiento en México, la mayoría son mujeres y son infancias y juventudes las desplazadas, niños, jóvenes y mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para partir esa cifra y ver a todos esos casos de mujeres, de niñas, de jóvenes, a las que desplazó el narco, pero ese narco es un violentador que está en el ámbito doméstico, un violentador, o sea, esa cruce entre violencia supuestamente privada, doméstica, con esta violencia que llamamos cárteles, porque hay un cruce muy fuerte ahí, ¿no? Y no creo, o sea, deja tú la ley, no creo ni siquiera que tenemos suficientes herramientas desde la investigación para ver, determinar y entender bien ese cruce. Entonces, híjole, no, la verdad es que no es halagueño el panorama, no está fácil. La única esperanza que yo veo ahorita es que del otro lado, en Estados Unidos, con todo lo terrible y draconiano que les he narrado, digamos, se vuelva a abrir ahorita con Biden la posibilidad, o sea, como una de las categorías principales que espero se vuelva a retomar es que tú puedas ser solicitante de refugio por motivos de violencia doméstica. Ese sería el violencia de género, no, pero no lo reconoce como violencia de género. Del otro lado, si entiendo bien la ley norteamericana, lo ve como violencia doméstica, me parece, y basta. Es el pequeño y terrible, pero el único dejo de esperanza que por ahora sí, ahorita, lo inmediato veo, ¿no? Soy abogado postulante, pero estoy estudiando ahorita en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos para Seguridad y Defensa Nacional de la Sedena. Entonces, como le comento, no es ni siquiera una cuestión que se hable de seguridad nacional, no hay una cuestión propiamente que se está afrontando. Como le digo, yo creo que son nuevos paradigmas del desplazamiento forzado en México, cómo se va a enfrentar, y también la situación del contubernio del gobierno mexicano para que se cumplan los intereses de Estados Unidos a carta cabal, a rajatabla. Eso es muy preocupante, ¿no? Yo recuerdo anteriormente se consideraba la política exterior mexicana como una muy sólida, pero bueno, actualmente desde el jefe del Ejecutivo diciendo de la nada que se van a cerrar relaciones con España, ¿no? Queriendo mandar a una persona que tiene antecedentes de acoso sexual, a mandarlo a darle un pase diplomático para que sea inmune, tenga una inmunidad diplomática en otra nación. Bueno, eso nos habla de que en cuestión de política exterior también estamos muy mal. Yo creo que por eso se está dando ese clientelismo acerca de cumplirlo. Claro. Pero no, pues es que las violencias, o sea, es una muestra de cómo las violencias de género están en todo lo que vivimos, lo que como Estado se construye, o sea, no hay básicamente ningún espacio casi así en el que el Estado ejerce su poder que está exento de violencias y desigualdades de género, ¿no?
Respecto de los protocolos, ¿no? Y del desplazamiento forzado, creo que unas cosas en las que tengo también mucha esperanza es que en el ámbito de la investigación feminista hemos hecho muchos pasos adelante, sobre todo desde el sur y desde América Latina en estos años, y hemos generado herramientas y categorías que no sirven solo a estudiar la violencia contra las mujeres o contra los cuerpos feminizados, ¿no? Cuando estudiamos las violencias que sufre un determinado territorio, es importante, ¿no?, pensar que las categorías generadas para estudiar el feminicidio pueden ser también categorías muy valiosas que nos abren la brecha para entender qué está pasando en el ámbito de otras violencias. Ahora, me pregunto, y eso es una miopía, ¿no?, de la academia en general, ¿por qué las categorías generadas en otros ámbitos disciplinares están tomadas en cuenta para la investigación de diferentes violencias, mientras que las categorías generadas desde el feminismo para el estudio del feminicidio o de la violencia feminicida o de la violencia basada en género, como queremos llamarlas, no están adoptadas, ¿no? Y eso es muy fuerte, sobre todo si pensamos que desde Ciudad de Juárez, hablando de frontera en adelante, las categorías y los instrumentos metodológicos creados por las feministas, Julia Monares Fragoso y muchas más, han dado la pauta para abrir, ¿no?, nuevos escenarios, entender las violencias que desde Juárez después se vivió como un efecto dominó en todo el país, ¿no? Cuando se habla de violencia feminicida, no por casualidad Valentina o Rebeca le estaban citando, se habla de un continuo, una acumulación histórica de las violencias sobre los cuerpos en estado de vulnerabilidad. Esto continuum y acumulación histórica cambia también, ¿no?, la modalidad de cómo poder investigar y generar pruebas, ¿no? Y respecto de los protocolos, yo no creo que todo tiene que ser protocolo, ¿eh? Lo siento decirlo. Estoy segura que con eso estoy de acuerdo con mi querida Lucía. Paso la palabra a ella. Y quien más quiere de nuestros invitados y estudiantes en el Zoom a contribuir al diálogo, bienvenidas, bienvenidos. Y todavía están a tiempo de hacer algunas preguntas. Tenemos sobre todo saludos de Arturo Contreras, Betty Quintero, Randy Dael Chávez, María de Jesús Díaz Negrete. Hay compañeras y compañeros que escriben desde el Ecuador, Miguel Montilla, por ejemplo. No los voy a leer todos, nos escriben también desde Veracruz, pero por lo menos ahorita en Facebook no tenemos preguntas y por acá tampoco. Y yo quería comentar que yo he tenido la oportunidad por cosas del destino de que me invitaran a formar parte del cuerpo de profesores que están dando un curso especial de la Suprema Corte. Ya luego platicaremos qué tan profundo, qué tan bueno, que no es, pero a mí me tocó dar uno de los módulos y he llegado a una conclusión, la verdad es que creo que, bueno, es una conclusión que es ahora sí que parece, verdad bueno, se me olvidó la palabra, o sea, pues todos lo sabemos. Se necesita la voluntad de las cabezas para que se apliquen las cosas. Nosotros, bueno, yo no formo parte para nada de la Suprema Corte, asumo más bien crítica de género y feminista al derecho, pero ese es mi trabajo. Y a mí me ha tocado dar un seguimiento por mi propio trabajo al protocolo que se generó desde el 2013 y ahorita hay uno en 2020 mucho más alimentado, que es sobre el cual estamos trabajando en este curso, y está creado para que este diplomado lo tienen que tomar, quieran o no, todos los jueces, todas juzgadoras y juzgadores del país, en seguimiento a lo que este protocolo dice. Y es el presidente de la Suprema Corte que dice, lo vimos hace pues ya a finales del año pasado, cuando finalmente en la última sentencia, en la cual incluso hasta que salieron fotografías con todo la primera y la segunda sala con su pañuelo sobre temas de aborto, porque
por fin entendieron los argumentos y escucharlos para mí fue una sorpresa. Entonces no quiero ser pro institución, pero lo que me queda claro es que hoy en día la institución del Poder Judicial, específicamente encabezada por la Suprema Corte de Justicia, sí tiene la voluntad de darle esa fuerza al protocolo, ya es obligatorio, ustedes sabemos todos que los protocolos no son obligatorios, pero a partir de una jurisprudencia ya es obligatorio y de pronto te das cuenta que la única forma de que todo mundo le entre a un protocolo es precisamente que la voluntad de la autoridad vaya en el sentido de darle esa fuerza. O sea, en un espacio como el Poder Judicial, pues una jurisprudencia marca una obligatoriedad. ¿Cómo hacemos para hacerlo obligatorio a nivel ejecutivo, a nivel administración pública? Y hablemos de cada uno de los niveles, de los distintos jerarquías, etcétera. Parece imposible en un espacio en el cual ya vimos que las listas además no están manejadas desde una perspectiva administrativa ni operativa ni funcional. No son ni legales. No existen, son fantasmas que dan promesas, pero que también sirven para controlar. Es que es para escribir una novela, además una novela negra, como se llaman las novelas policíacas, pero además de terror, ¿no? Pero sí, insisto, sin querer ser pro institución, y yo soy muy crítica y trabajo criticando todo el tiempo, pero ahorita sí tengo como la percepción de que cuando hay esa voluntad política, sí se arma en algún sentido. Que está muy lejos de la realidad, sí. Que es un diplomado en el cual cada uno de nosotros tiene derecho a hacer una guía de 15 páginas y media hora de curso. Con eso no va, es nada más una pintadita, pero o sea, me queda claro que hay una voluntad porque esto es obligatorio. No, pues así se empieza, ¿no? ¿De qué otra manera? Claro, tiene que ser así, picando piedra y desde abajo y desde... En todos los niveles, o sea, en todos los niveles, ¿no? O sea, y no solo desde ahí, ¿no? Tiene que a ver. ¿Cómo le hacemos para que un mandatario como el nuestro, que está peleado con las feministas, que somos unas creaciones del extranjero que nos trajeron para fastidiarlo? Unas infiltradas. Sí, y no somos de izquierda y él es el único de izquierda. ¿Cómo hacemos para que ese hombre del cual necesitamos una voluntad real para que estas cosas desaparezcan, cambie para dar otras líneas? Y lo mismo pasa con las cabezas de los distintos espacios. Por ejemplo, alguien que maneja migración. O sea, hemos tenido gente muy brillante manejando migración, pero en general es un espacio oscuro, ¿no? Sí. No, y sobre todo algo que queremos mucho resaltar aquí es que justo en lo legal se pueden ver las cosas muy bien. México, por ejemplo, tiene una ley de refugiados que es como, estrella comparada con otras. O sea, en ese plano las cosas pueden no estar tan mal. El problema es cuando todo eso se aterriza, se le pone cuerpo, se vuelve cotidianidad, se vuelve, justamente las listas de espera son una expresión importantísima de esa zona gris, ¿no? En la que una ley, una política migratoria totalmente restrictiva, bueno, ya no digamos racista, etcétera, se enfrenta con una realidad fuertísima, que es el desplazamiento forzado, no solo de los mexicanos, todos los que vienen de tránsito cruzando por México, miles, cientos de miles de personas, ¿no? Se abre esta zona en la que todo puede pasar, en la que se crean estos mecanismos informales que perpetúan, normalizan, reproducen la violencia, ¿no? Pero al mismo tiempo dan esta impresión de que las cosas, de alguna manera las cosas van bien, con que mi nombre siga ahí apuntado a la lista. Ojo, la frontera para los solicitantes de asilo lleva cerrada desde marzo de 2020, ¿no? Y hay muchas personas que están esperando en la frontera y su único sostén es: mi nombre está anotado en una libreta de papel, porque cuando yo llegué en septiembre de 2020 o en abril de 2020 fui anotada ahí, la lista se paró, pero mi nombre está ahí, ¿no? O sea, para mí es una imagen, o sea, de una violencia y de una brutalidad que justo manifiesta la crueldad del régimen fronterizo, ¿no? Es capaz
de cerrarte, deshumanizarte, quitarte el derecho fundamental de huir y ponerte a salvo y pedir refugio, y al mismo tiempo te pone en esta situación en la que con tu nombre anotado en una hojita de papel desde hace 1 año y medio, tú sostienes una esperanza que es una tortura al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso es el régimen de frontera. O sea, esa capacidad, no nada más la de detenerte, separarte, encarcelarte, es esta otra también, ¿no? Y al mismo tiempo es una herramienta que sí se ha podido usar ciertas familias con el litigio súper estratégico de organizaciones en la frontera, demostrando que llevaban tanto tiempo esperando que sus listas estaban en la lista. Han logrado estas organizaciones hacer en lo local maniobras para pasar a las familias, ¿no? Y garantizarles o sea, hay también esas permeabilidades, esas brechas. Y eso es justo lo que hay que entender a la par de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando las voluntades políticas se alinean y cómo hacemos que se alineen, luego está toda esta otra parte de lo que representa todo esto en la práctica, en los hechos, en estas juegos y contrastes negros y blancos, macabros, legales e ilegales, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Hay algo que no termino de entender que me parece como muy en el aire. Por cierto, lo que quería decir hace ratito era verdad de perogrullo, nada más que Ajá, exacto, eso. el cerebro está todavía en pandemia o en confinamiento. La pregunta es, si son muchas listas hechas por muchas personas sin ninguna oficialidad, ¿cómo funcionan para que una ONG la tome para presentarla como una prueba de tiempo? Pues yo puedo sacar pienso en un cuaderno, escribe sí, con sí, literal, sí. medio roto, y es, ¿qué le da esa antigüedad o la legitimidad de esa antigüedad a Claro. 10,000 listas escritas por personas que al final de cuentas son civiles haciendo listas? Sí, mira, lo que yo te voy a decir, o sea, hay tantas formas como listas hay, ¿no? La lista es algo que empezó con el metering en Tijuana y poco a poco se fue con MPP, con todo, se fue como adoptando en el resto de la frontera, ¿no? Entonces, sí hay lugares y ha habido lugares y momentos y contextos donde la lista ha tenido más rasgos de formalidad, no de legalidad, pero de formalidad que en otros, ¿no? O sea, yo sí he oído de puntos en la frontera, por ejemplo, Tijuana, donde la lista era al inicio llevada por el Instituto Nacional de Migración, ¿sí? En acuerdo con CBP, ¿no? Que son las autoridades migratorias americanas. O sea, como aparentemente la cosa muy llevada desde las instituciones. Ha habido listas en otros puntos de la frontera que empezaron así, CBP pide que del lado mexicano alguien ponga orden, ¿no? Y entonces empieza a lo mejor migración se la da al municipio, el municipio casi inmediatamente es acusado de corrupción. Para evitar problemas se la cede a una ONG, esa ONG está, o sea, tiene la responsabilidad, pero más o menos está obligada además a cierta transparencia, por lo que hay una lista, o sí, literal, la libreta de papel o un chat de WhatsApp, ¿no? Donde se apuntan y ese chat están representantes de varios albergues o de otras organizaciones y hay más o menos, entre comillas, una vigilancia. En algún momento esa ONG la presión que implica tener cargo renuncia, se la pasa a otra y de esa otra viene después una época, un momento muy complejo en el que se le devuelve al municipio, el municipio es obviamente acusado de, o sea, luego empiezan a salir los casos de corrupción en el que la gente que tenía 2,000 números, casi 2,000 números para atrás empieza a pasar, o sea, es a lo que voy, o sea, la violencia no nada más es la gente muriéndose en el desierto, es que este régimen de frontera abre y crea estos espacios de opacidad, de zonas grises, ¿no? En las que la única forma de lidiar con lo que está pasando son estas formas
ilegales, no formales, así, improvisadas, que van al mismo tiempo repartiendo el poder y la responsabilidad y el peligro, ¿no? Porque también en algún momento alguien dice, no, yo ya no quiero saber nada de esto en puntos muy conflictivos de la frontera, que nadie se quiere hacer cargo de la lista, ¿no? Y entonces es los propios migrantes que dicen, bueno, pues la vamos a manejar nosotros, ¿quién más, no? Pero obviamente ahí hay disputas, y hay lugares en los que sí se crean varias listas, hay lugares en los que tal vez no, ¿no? Siempre hasta cierto punto creo, o sea, esa me parece es algo que caracteriza esta época, este momento y al régimen de frontera, esta capacidad de ilegibilidad frente también a estos mecanismos que es lo único que te da como la esperanza de que estás siendo visto y estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pues muchísimas gracias, Valentina. La verdad es que es un tema, no sé si Emma quiera decir algo. Preguntarle, precisamente por eso le preguntaba, porque quería primero verte si Rebeca quiere decir algo para cerrar y pues agradecerles a este super balde de agua fría que esperando, ahora sí que se dé una situación de posibilidad y de esperanza mucho más generalizada y efectiva gracias a su trabajo. Gracias, pues ojalá. No sé si Rebeca, ¿tienes algo que añadir? Galería del Hablante, ahí está. Rebeca, ya te vimos, te voy a poner otra vez a Galería del Hablante. No sé si... Yo nada más, muchas gracias y muchas gracias por el interés que han tomado y me hubiera gustado poder hacer preguntas a ustedes también respecto a estos temas. Yo entiendo muy bien en los Estados Unidos el motivo por qué ellos no quieren reconocer el desplazamiento, pero también me encantaría ir entendiendo también el vacío en México porque sí me ha llamado la atención en círculos académicos y en humanitario. En los Estados Unidos, la razón por qué empezamos, bueno, cuando conocí a Valentina estaba como, ay, qué bien, alguien, porque fui a conferencias legales de niños no acompañados, iríamos como 3 días sin mencionar mexicanos. También académico, y así cuando conocí a Valentina dije, qué bien, una académica que realmente le interesa también los mexicanos, porque me siento a veces como una de las únicas voces aquí de este lado también, pero yo entiendo por qué. Y con su trabajo que ella tiene con niños de trabajadores jornaleros y todo eso, así, bueno, ha sido un privilegio para mí poder participar en esto, aunque el trabajo binacional y eso tiene sus retos, por cierto, pero para mí nunca me podría imaginar estar en una situación de poder entrevistar a un agricultor de amapola o algo así. Así ha sido súper interesante y el trabajo sigue y también tenemos programado también estudiar la situación en los Estados Unidos y mirar a lo que está pasando en los cortes en los Estados Unidos porque estamos seguros que, bueno, no solo a través de ley, pero en la práctica, la forma que están manejando los casos de asilo de México son súper desigual y tienen una gran desventaja así. Pero muchas gracias y qué maravilloso seminario que tienen, ¿no? De los derechos que ley nos ha recibido, es increíble. Gracias. Habrá que localizar, bueno, obviamente Valentina los tiene más claros, ¿qué otros investigadores en otras áreas están trabajando este tema de migración en la frontera, tanto norte como sur? Claro. No sé si conoces a Letia Fernández de la Reguera. Bueno, Letia va a estar con nosotros la próxima sesión estamos febrero, marzo. Y me imagino que, bueno, ella de hecho acaba de presentar un libro muy importante al respecto, pero vamos a ver lo horrible. Si así están las cosas en el norte, las cosas en el sur, yo creo que
bueno, ya nos los dirá ella para que, pero es un espejo a la N potencia, ¿no? Totalmente, no, totalmente. O sea, de ninguna manera somos las únicas que están trabajando el tema, por suerte. O sea, nunca vamos a ser suficientes, yo creo. Y justo el trabajo como el de Aletia es esto lo que ella está retratando, ¿no? Su libro que se llama Formas de asco, desprecio y Sí, estaba buscando algo ahorita así, el es, título y es, no lo es encontré, importantísimo. pero O sea, hasta el título es que deja hay claro. que nombrar clarísimamente Sí. este régimen de qué está hecho, ¿no? No todo es instituciones, legalidades, o sea, hay que hablar de esas prácticas sutiles, concretas, estas violencias silenciosas, eso, como indecibles a veces, ¿no? Es importantísimo. Y bueno, gracias a Rebeca por todos los ánimos que nos echa. Gracias a Ahí las dos y a vamos. ver qué nos Gracias a ustedes inventamos por- sobre migración juntas, porque efectivamente, como dice Rebeca, de pronto sería bueno platicarlo con personas de otros ámbitos. Ella hablaba de de un cultivador de amapola. Bueno, yo pienso más bien en otros aspectos interdisciplinarios, pero pues nos encantaría seguirte apoyando. Por De favor, alguna forma hacer algo así. necesitamos. Así es que muchas gracias por el espacio. Es súper importante para nosotras un foro aquí con ustedes por estos temas. Muchas gracias.